Hola, hola. Eso tiene delay de unos minutos. Pues YouTube. No, sí. Y por este. Vamos a ver si también ahí. Sí, perfecto. No, sí está bien. También por este funciona. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de diálogos de arquitectura y urbanismo. Nos encontramos cada mes y los hacemos desde nuestra institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, desde el programa de arquitectura y el semillero A+D. El día de hoy tenemos una charla que esperamos que la disfruten mucho y la puedan aprovechar porque vamos a hablar de esa narración en la que se convierten nuestros dibujos. Hoy nos acompaña el profesor Jonathan Steven Vargas Paso. Él es delineante de arquitectura e ingeniería y arquitecto de profesión, pero también es candidato a magíster en arquitectura de la Universidad Da Vinci en Ciudad de México. Es docente de tiempo completo del programa de arquitectura de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en asignaturas además de diseño arquitectónico 1, de dibujo y miembro activo del semillero A+D. Su práctica pedagógica se caracteriza por una articulación entre el pensamiento gráfico, la exploración proyectual y el desarrollo de competencias críticas en los estudiantes. El día de hoy nos trae una charla sobre su reciente investigación vinculada a las pedagogías en la arquitectura, titulada Del dibujo ilustrativo al dibujo narrativo, herramientas de comunicación de la idea proyectual arquitectónica. Esta charla nos presenta una metodología para la enseñanza del dibujo proyectual fundamentada en buscar que los estudiantes comprendan el trazo no como una pieza aislada, sino como parte de una composición gráfica capaz de comunicar una idea proyectual. En la pantalla irá saliendo el QR para que ustedes puedan dejar sus preguntas y comentarios para la charla que haremos posterior con el profe, y en esta primera parte verán también por allí que irá rotando, y mientras hablamos otro QR con la lista de asistencia que les agradecemos mucho la puedan diligenciar. Dejo entonces la palabra a nuestro invitado y gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, Traigo esta presentación y esta charla para contarles sobre del dibujo narrativo, ilustrativo al dibujo narrativo como herramientas de comunicación de la idea proyectal arquitectónica. Y esta investigación surge por una necesidad que tenemos latente
en el programa de arquitectura o en los programas de arquitectura de las diferentes facultades, y surge como una necesidad también para empezar a cambiar las metodologías en las que se aprende y se concibe el dibujo, o se entiende y se traduce posteriormente el dibujo. Entonces quiero encabezar esta charla con esta frase que dice así: a diferencia del dibujo tradicional que busca representar un objeto tal como se ve, el diagrama opera sobre la información y las relaciones internas del proyecto. No es una imagen estática de un resultado final, sino una máquina abstracta que permite visualizar las fuerzas invisibles, los flujos y las dinámicas que dan forma a la arquitectura, convirtiéndose así en un instrumento proyectual activo. Esto para dar a entender que el dibujo está vivo, pero en realidad debe enseñársele al dibujo a hablar, o el dibujo debe aprender a hablar, porque quienes le van a dar voz serían entonces los dibujantes, en este caso los arquitectos, los proyectistas, los estudiantes de arquitectura, teniendo en cuenta que el dibujo en la arquitectura se vuelve en un lenguaje de comunicación propio de nuestra profesión o de nuestro oficio específicamente. Entonces, actualmente el dibujo que se enseña en arquitectura, específicamente en casi que todas las facultades de arquitectura, es muy similar. Es un dibujo que se concentra en desarrollar unas técnicas pictóricas con unas habilidades tradicionales sobre las técnicas pictóricas, pero también se enfoca en enseñar las diferentes perspectivas a través de ese razonamiento del dibujo tridimensional, cónico, oblicuo, y también un dibujo técnico que se apropia más de la parte en la que se resuelve la espacialidad y el entendimiento y el razonamiento técnico con el resto de los profesionales a través de esa planimetría arquitectónica y la isometría como tal también. Esas son como las formas en las que se enseña actualmente el dibujo tradicionalmente en las facultades de arquitectura, y no somos tampoco ajenos de ese tipo de enseñanzas, pero adicionalmente el dibujo también se enseña desde los medios digitales, y estamos en una era muy digital en la que tenemos una cantidad de CADs disponibles que nos permiten conservar ese lenguaje gráfico que se utiliza a través del papel, pero en un medio un poco más digital, y el portafolio pues cada vez sigue siendo mucho más y más y más amplio para poder utilizar herramientas digitales para el dibujo. Ahora bien, en nuestro contexto de educación y de formación en arquitectura, ese dibujo generalmente se ha dado de estas dos maneras en la contemporaneidad en la que vivimos. Un dibujo de expresión muy manual que se da en unos inicios del programa de formación, unas edades muy tempranas de la formación, en el que la mano y el desarrollo de la técnica y las habilidades y las destrezas del dibujo con las diferentes técnicas son las que dominan esos lenguajes que empiezan a tener esa noción de comunicación en la idea proyectual. Pero en esas etapas primarias de formación con el dibujo se está empezando a resolver propiamente la técnica, por eso se utiliza el papel para que cognitivamente también se dé muchísimo más fácil el aprendizaje. Pero en unas mediadas y ya finales fases o etapas del programa de formación se da un dibujo de expresión más digital, complementario, claro está, no ajeno al dibujo manual o ese dibujo más gráfico de la mano, y eso se da también a través de esa expresión digital con los portafolios amplios que tenemos actualmente para dibujar, ¿cierto? Sin embargo, actualmente ya estamos empezando a encontrar un método más, un método adicional de representación y de graficación mediado a través de las nuevas tecnologías de las inteligencias artificiales. Pues para nadie es un secreto que las inteligencias artificiales están empezando a utilizarse o están permeando diferentes etapas de los procesos de formación en los estudiantes de arquitectura e incluso también en los profesionales ya de arquitectura. Entonces, este medio de expresión no solamente se acomoda a una parte inicial del programa o final del programa o mediana del programa, sino que en realidad permea todo. Y esos dibujos de expresión con inteligencia artificial, a diferencia del dibujo de expresión con la técnica manual, en el que hay que dominarla a través de la práctica y de múltiples ejercicios y técnicas muy puntuales de aprendizaje, en el dibujo de expresión digital, de igual manera, se necesita conocer los
programas o los diferentes software y también tener una práctica constante para poder utilizar esos programas que cada vez más se van actualizando y actualizando y actualizando. Pero la IA, con la particularidad que tiene actualmente de crear o producir, en este caso, expresiones de dibujo muy rápidas, incluso hasta con unos prompts o un lenguaje de programación muy básico, permite que en cualquiera de las etapas de formación se den este tipo de utilizaciones. Muy seguramente, así como actualmente ya llegó la IA al dibujo, en su momento la expresión digital, los CADs, parecieron una amenaza para el dibujo de expresión manual, ¿cierto? Pero en últimas no se terminó suprimiendo o reemplazando, sino que se complementó a las formas de expresar la arquitectura o los dibujos de arquitectura o los proyectos arquitectónicos con un medio que permitía más agilidad y practicidad y diversidad en las expresiones gráficas. De igual manera, entonces, actualmente se viene dando esa enseñanza tanto en lo manual como en lo digital, y es muy probable entonces que en el futuro la pedagogía tenga también que empezar a incluir dentro de sus procesos de formación en arquitectura el dibujo con inteligencia artificial en la enseñanza de la arquitectura. Y esa enseñanza o esa metodología va a ser ya un lenguaje más de programación que de la aplicación de unas técnicas propiamente, ya sea de un CAD o del dibujo. Entonces, ese aprendizaje solo se desarrolla en técnicas y herramientas como actualmente lo estamos viviendo, porque los procesos de formación del dibujo en arquitectura todavía no han tocado la enseñanza del dibujo con IA, pero sí entonces se conservan estas formas tradicionales de aprender a dibujar, ya sea manual o ya sea digital. Pero aunque ese enfoque se desarrolla destrezas manuales y digitales, ya sea con softwares o con las habilidades de la mano, tiende a limitar ese dibujo como una sola ilustración y muchas veces sin abordar esa dimensión comunicativa y argumentativa. Entonces en realidad se aprende a dibujar, pero no necesariamente se aprende a comunicar. No podemos afirmar que dibujar es comunicar una idea proyectual en arquitectura propiamente. Entonces, narrar se convierte en una necesidad constante en el aprendizaje y la creación de arquitectura, e incluso esa necesidad nace desde la primera, segunda semana del proceso de formación de un estudiante de arquitectura. Ese estudiante ya necesita de alguna manera ir más allá con esos gráficos, con esas ilustraciones, con esos trazos para comunicar esa idea proyectual o esa idea conceptual. Entonces, la necesidad de que sea constante la narrativa en el dibujo y de que pase a ser más allá de una ilustración a un dibujo que cuente, comunique, narre, tiene aplicabilidad específicamente en el diseño arquitectónico desde etapas tempranas, pero también a múltiples áreas del proceso de formación de un estudiante de arquitectura. Entonces, aprender a dibujar no necesariamente es aprender a comunicar. Pueden haber ilustraciones muy bonitas o dibujos muy bien realizados y desarrollados con muy buenas técnicas, sin embargo, eso no necesariamente garantiza que ese dibujo esté contando correctamente qué es lo que quiere narrar o qué es lo que quiere informar o comunicar o proyectar de la idea proyectual. Entonces, ¿qué es narrar gráficamente en arquitectura? ¿Qué es ese lenguaje de comunicación? ¿Por qué es necesario que el dibujo pase de ser ilustrativo a ser narrativo? Para eso necesitamos entonces entender una palabra que muy seguramente ya todos conocen y que al principio del proceso de formación se desconoce del todo, y es aprender a diagramar. Y uno, para poder diagramar, o un estudiante para poder comunicar y narrar, debe tener en cuenta el lenguaje, debe tener en cuenta la comunicación gráfica que se emplee, debe tener en cuenta la expresión gráfica, debe tener en cuenta ese formato en el que se va a narrar, para que ese ejercicio de diagramación sea la forma en la que el dibujo se perciba como un instrumento de creación, el dibujo se perciba como un instrumento de composición y el dibujo se perciba como un instrumento de comunicación, y con eso tener ya así una idea de narrativa y de diagramación. Entonces, si hablamos del lenguaje propiamente, ¿qué significaría el lenguaje en la narrativa del dibujo? Vendría siendo una disciplina que configura ese estilo propio con un código
de unas técnicas y unos saberes específicos. El lenguaje de nosotros como arquitectos o de los estudiantes de arquitectura es un lenguaje gráfico, a diferencia de otras profesiones u otros oficios en el que el lenguaje de pronto puede ser muy oral o escrito. Entonces, la necesidad de tener en cuenta y presente que nuestro lenguaje es gráfico nos permite o nos obliga más fácil a que ese dibujo pase de ese lenguaje oral escrito y migre al lenguaje gráfico. Pero ese lenguaje gráfico no puede ser simplemente un dibujo como lo explicamos o lo explico en esta charla, sino que también debe estar acompañado de ese componente de comunicación gráfica. O sea, es decir, organizar y disponer la información de esas ideas, es necesario organizarlas y tenerlas en cuenta para que se pueda ordenar y así con ese ordenamiento comunicar, que en última se convierte ese proceso de expresión y de comunicación gráfica en un gesto propio o en un gesto de creación, de composición para esa narración, para que de esta manera el dibujo pueda hablar por sí solo. Entonces el papel generalmente y pues por excelencia esperamos que así siga siendo a pesar de las tecnologías y de cómo evolucionen las formas de dibujar, el papel sigue siendo ese soporte inmediato donde aterricen las ideas y ese instrumento tan maravilloso que es la bitácora no puede olvidarse, por lo menos para esa comunicación gráfica, como el precedente para organizar y disponer de toda esa información que después se tiene que sintetizar también. Pero tampoco desconocer entonces la expresión gráfica, teniendo en cuenta que la expresión gráfica es esa forma de plasmar una identidad visual y un estilo gráfico en armonía. Cada quien va con el tiempo y con la práctica y con la experiencia adoptando una identidad en su forma de representar, en su forma de ilustrar, en su forma de contar, y esa identidad que se vuelve muy propia, se vuelve un estilo de expresión que te hace distintivo. Entonces esta expresión gráfica también estaría dentro de esos componentes para narrar el dibujo arquitectónico como tal. Y el formato tenerlo en cuenta como esa disposición para que ese orden de esa comunicación gráfica se pueda sintetizar de la mejor manera espacialmente y pueda definir con mayor precisión la idea que se pretende comunicar. Entonces, elegir esa relación con la que se va a narrar, ya sea del formato de la disposición o la orientación, es sumamente importante para que esa narración pueda tener entonces una lectura muchísima más fluida. Bueno, para poder abordar entonces esta investigación y poder entonces descubrir esta problemática que les estaba mencionando, y es que el dibujo está un poco desconectado en algunas ocasiones de esa narrativa y no alcanza por sí solo como ilustración a contar una idea proyectual, se traza un objetivo general que permita desarrollar una estrategia pedagógica para que se implemente en la narración, la narración sobre metodologías tradicionales de enseñanza del dibujo, es decir, que la narración o que esa estrategia pedagógica permee esas metodologías que tradicionalmente se enseñan en el dibujo, ya sea desde la parte manual o ya sea desde la parte digital, y que se dé de manera paralelo, porque como les decía ahora, la necesidad de comunicar y de transformar el dibujo ilustrativo al narrativo surge desde tempranas etapas de formación del programa de arquitectura. Entonces, con esto, para poder diseñar esta estrategia pedagógica e implementarla puntualmente en el curso de dibujo proyectual de nuestra facultad, pero que de todas maneras esto puede tener mucha transversalidad con muchas otras facultades de arquitectura del país, se necesita primero identificar cómo se enseña y qué se enseña y cómo lo enseña en el dibujo tradicional. ¿Qué se está explicando, qué se está enseñando en el dibujo? ¿Cuáles son esas técnicas, si son técnicas? ¿Cuáles son esos software, si son software? Identificar cómo es esa metodología inicial, si en realidad permite abarcar la comunicación. Examinar también entonces cuáles podrían ser esas estrategias o herramientas de narración y de gramación infográfica para llevarlas y combinarlas con las diferentes técnicas que se enseñan en las metodologías tradicionales. Y finalmente diseñar una estrategia metodológica para que esa enseñanza de narración gráfica cobre vida sobre las formas tradicionales o las metodologías tradicionales de enseñar el dibujo. Entonces,
Esos contenidos temáticos que actualmente en dibujo proyectual se explica o se enseñan, que en otras facultades pues tendrán nombres similares, pero que en esencia es lo mismo, aborda es el desarrollo de enseñar técnicas pictóricas con la proporción, estilos de trazos, técnicas húmedas, técnicas secas, es decir, a dominar ese dibujo, ¿cierto? Pero también se enseñan esas habilidades gráficas espaciales, de perspectiva, de proyecciones ortogonales, de entender los objetos y la realidad espacialmente. Y finalmente se introduce a una diagramación cuando esto debería permear todo el proceso metodológico de enseñanza en el dibujo, es decir, dentro de las técnicas pictóricas y dentro de las gráficas espaciales. Entonces, la diagramación se puede dar, o esta forma de narrar se puede dar a través de una estrategia muy básica que son las memorias gráficas. Este producto que habla sobre la composición de un formato con múltiples recursos, la diagramación es un formato en el que se pueden incluir demasiados o bastantes, si es necesario, pues los que sean necesarios para explicar correctamente la idea, esquemas, gráficos, dibujos, es decir, diferentes recursos gráficos para que pueda sintetizar grandes cantidades de datos y configuraciones visuales, y de esa manera entonces pueda servir como un medidor entre las ideas que son de pronto abstractas o concebidas por el proyectista y materializarlas de una forma de propuesta arquitectónica más sintética. Entonces, pueden haber estrategias para diagramar, y esto es un tema que de pronto podría ser otra investigación amplia y completamente aparte, y es que se pueden mejorar las paletas de colores, se pueden incluir también diferentes párrafos, textos, esquemas, elegir unas fuentes tipográficas adecuadas, jerarquizar esos títulos, subtítulos y textos, hacer todo muy legible, porque en últimas diagramar, es decir, esa composición con múltiples recursos gráficos, es un acto de componer una ruta de lectura, una forma en la que se orienta al observador, al receptor de estos dibujos narrativos, para que se pueda leer de manera ordenada y concisa y no se pierda en la narración. ¿Listo? Entonces las memorias gráficas pueden tener esa posibilidad, y otro recurso que se puede implementar para comunicar la idea proyectual y que se vuelva el dibujo narrativo viene siendo entonces los esquemas. El esquema puede identificarse como un recurso infográfico porque alberga ambos, alberga información y gráfica, se puede componer a partir de diferentes vistas de un objeto para representar. Lo bueno es que lo hace visible lo abstracto, y esas relaciones ocultas se vuelven más funcionales. Entonces un esquema puede contener palabras, un esquema puede contener cifras, texturas, colores, símbolos y otros gráficos, y lo que hace también es bajarle un poco a la carga técnica del dibujo para poder comunicar más allá de esa información de lo que se quiera narrar con ese esquema. Entonces eliminar esos detalles robustos, ese ruido visual que puede tener de pronto una planimetría más técnica, llamémoslo de pronto una sección, llamémoslo una planta que tiene muchísimo cargo de información, está bastante cargada de información, y al eliminar todo ese ruido y toda esa robustez, permite entonces al observador concentrarse en la información esencial de lo que se quiere comunicar a partir de ese dibujo base, convirtiendo entonces ese acto de mirar por mirar en un acto de entender lo que se quiere contar. Esos esquemas entonces, como producto compositivo, pueden ser en vistas isométricas, pueden ser en vistas en planta, pueden ser en vistas en sección, pueden ser en múltiples vistas, y uno lo adapta con palabras, cifras, texturas, colores para poder darle ese acto de entendimiento y de comunicación. Ahora, esa estrategia pedagógica que se implementa en el curso de dibujo proyectual, que es un curso de primer semestre donde desde ahí siguen haciendo esa necesidad de comunicar y de narrar, se vuelve entonces un manual instructivo desde que se implementa esta estrategia para que defina esos parámetros específicos para diagramar los ejercicios del curso, y que de esa manera se puedan entregar cada clase dibujos con diferentes temáticas o con diferentes técnicas o con diferentes tipologías del dibujo, y la idea fue que todo, absolutamente todo, debía ser diagramado, así sea incluso una clase teórica, pero que a partir de esa información teórica se explicara dentro del dibujo
la charla teórica de la técnica. Entonces, tanto la técnica de las técnicas pictóricas como las técnicas de ilustración fueron permeadas por la diagramación y todo se iba explicando. De esa manera los estudiantes estaban depositando en esas entregas, en esas ilustraciones, el entendimiento que tuvieron también sobre la temática, pero lo estaban contando a su manera a través de esa narrativa. Entonces ese aprendizaje se vio en paralelo, se seguían dando esas técnicas de dibujo tradicionales, pero paralelo a esas técnicas de dibujo tradicionales, entonces se aplicaron esas herramientas de diagramación narrativa con múltiples recursos, y aquí entonces les muestro, por ejemplo, clases de dibujo proyectual, donde los chicos en unos formatos pequeños, que ellos pues al principio necesitan de pronto ir expandiendo ese formato, pudieron empezar a descomponer un proyecto a través de diferentes recursos gráficos que contaran el proyecto a través de este medio y narraran con un orden y con una lógica. Todas las clases se convirtieron en así. Entonces, por ejemplo, la clase de la técnica de tinta se convirtió en una clase, la de rapidógrafo, que también aplicaba una técnica de texturas, se convirtió entonces en un formato que permitió comunicar diferentes ideas y no simplemente dejar un único dibujo aislado, sino complementado de otros que se apoyaran sobre sí para narrar y comentar lo que se está mencionando, por ejemplo, en esta imagen, sobre la vivienda pues tradicional campesina. Y en la otra imagen, que es acuarela, aquí hay otra técnica diferente, que es una técnica húmeda, pero aún así también se narra una experiencia, y este dibujo que se encuentra en la parte derecha de la pantalla fue la forma de consagrar en un formato de diagramación o de narrativa gráfica una experiencia de una salida académica. O sea, estamos hablando de que el dibujo de la derecha fue un dibujo construido en aproximadamente 2 a 3 horas bajo la experiencia etnográfica exageradamente corta que se vivió y que se alcanzó a documentar y que posteriormente se postprodujo pues como con una consulta más profunda, pero que le da al lector una idea mucho más clara de qué es lo que está sucediendo en ese gráfico. Esos son dibujos que acontecen a medida de que van trabajando clase a clase y los chicos cada vez más van teniendo una curva de aprendizaje progresiva que permite que ellos entiendan la necesidad de que se debe narrar el dibujo y de que más que sea bonito, bien desarrollado o bien logrado técnicamente, logre contar la información proyectual o lo que se quiera narrar. Entonces, los estudiantes lograron transformar sus planchas y los datos y los trazos en información muy comprensible, en conocimiento yendo más allá de esas destrezas manuales y digitales. En algunas ocasiones se apoyaban de la digitalización también para el dibujo, pero en últimas pues es importante narrar a desarrollar correctamente la técnica, pero también la percepción y por ende esa composición de los estudiantes con las expresiones gráficas empezó a incluir ese componente infográfico narrativo incluso en ejercicios que no tenían nada que ver con de pronto proyectos arquitectónicos. Es decir, habían ya planchas en las que los chicos tenían la capacidad de narrar el dibujo si no fuese un proyecto, es decir, comunicar sin necesidad de que sea propiamente algo arquitectónico. Entonces esto permite darle muchísima más diversidad a la forma en la que el dibujo se transforma, y ese recurso metodológico sí necesita constantemente ejercitarse, porque notamos que a partir de esa constante elaboración narrativa clase a clase, la curva de aprendizaje fue muy ascendente, y esa técnica permitió que entonces la práctica de la narración se fuera también trasladando hacia las materias propiamente de diseño, en las que sí se necesita constantemente estar narrando la información de lo que se diseña o lo que se dibuja. Entonces, ese interés por el aprendizaje se hace muchísimo más ameno, pues porque el recurso infográfico es más comprensible, es mucho más sintético, es mucho más diverso, y esa información teórica va a tener esa capacidad de comunicar y de ampliar la información proyectual, sin desconocer que el dibujo pues también se ve muy bonito, porque se ve bastante completo. Entonces, la estrategia se aplicó, viene funcionando ya hace 3 semestres desde que se hizo esta implementación,
y continuará funcionando posteriormente cuando incluso las técnicas de dibujo empiecen ya a ser más visibles cada vez en las nuevas tendencias de ilustración como las inteligencias artificiales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Además, creo que la misma presentación da cuenta de la teoría que estás planteando y cómo esa manera de narrar estaba ahí expresado pues en los dibujos. Ya saben que tienen el QR para que puedan hacer sus preguntas, más así, bueno. Tienen el QR para que puedan hacer sus preguntas y yo tengo un montón de preguntas. Dale, O sea que esa si es la no se idea. apuran, yo les gano aquí preguntando cosas. Yo quisiera, primero que todo, hacer una primera indagación por algo que es más atrás y es de tu vida. Y es cómo comenzó tu interés o tu relación con el dibujo. Bueno, pues yo creo que en edades tempranas de mi vida, el dibujo era un instrumento muy tímido de expresión y yo no dominaba de alguna manera el dibujo porque desconocía las técnicas, ¿cierto? Entonces, ese desconocimiento y no llegar al resultado que de pronto uno espera cuando dibuja, me generaba esa frustración y al mismo tiempo evitaba que se generara una práctica constante, que es a lo que apelo también en la charla. El dibujo necesita constantemente ejercitarse, pero yo de pronto en mi niñez o en mi infancia no ejercitaba el dibujo, pero cuando empiezo a estudiar arquitectura me empieza a dar la razón de ejercitar el dibujo para poder esclarecer las ideas. Entonces, desde que empecé a estudiar arquitectura hace muchísimos años, empecé a ser más consciente que entre más cargado de información fuera un dibujo, de pronto más detalles me podría dar de la idea de ese dibujo. Y ahí empezó a nacer ese interés en robustecer de pronto un poco mis dibujos para que se vieran un poco o se percibieran un poco más realistas y ese realismo me hiciera, no sé, como destacar en la forma en la que ya se entendían más los gráficos. Y ahí quisiera hablar de algo y es una especie de mito que a veces corre por ahí, que incluso cuando hacemos las entrevistas para quienes se presentan al programa, y tienen como un afán en decir, sí, es que yo ya sé dibujar. Entonces el mito está justamente ahí, como en tu experiencia y en tu investigación. ¿Cómo vas viendo esa idea que se suele transmitir de que para entrar a aprender arquitectura o a formarse como arquitecto ya hay que saber dibujar? No, de hecho, yo considero, y eso es algo que menciono en mis clases, y es que el dibujo, aprender a dibujar, porque aprender a dibujar es diferente de aprender a comunicar el dibujo, como lo mencionamos ahorita, pero aprender a dibujar es como aprender a tocar un instrumento o aprender a un deporte, una disciplina deportiva, es de práctica. O a veces hago la analogía de aprender a montar bicicleta, ¿cierto? Uno cómo aprende a montar bicicleta, de pronto con rueditas, ¿cierto? Pero uno no se queda a sus 35 años montando bicicleta con rueditas. Llega un punto al que uno ya le quita las rueditas y ya cognitivamente de tanto ejercitar y ejercitar y ejercitar la mano y el razonamiento de la espacialidad del dibujo, el dibujo ya se percibe y se entiende muchísimo más fácil. Entonces sí es un mito que para empezar a estudiar arquitectura hay que saber dibujar, más bien para empezar a estudiar arquitectura hay que tener ganas de aprender a dibujar y de muchas otras cosas más. Ahí nos mostrabas cómo lo has estado implementando en cursos de primer semestre. Sí. Es decir, puede ser que haya personas que llegan y han dibujado antes, así como otras no. Y en esa constancia, estoy repitiendo lo que dices para enlazar, y en esa constancia pues también se va aflojando la mano.
Eso me hace pensar en un libro que se llama Diálogos con el dibujo de Daniel Bermúdez, el dibujo de Daniel Bermúdez, que lo que hacen es un libro pequeñito, pero recopila justamente una serie de dibujos alrededor de los proyectos del arquitecto. Y lo que me ha parecido más hermoso es justamente toda esa introducción y el prólogo que tiene, y es que quien lo escribe, que luego se vuelve docente y tal, pues como muy reconocido, simplemente cuenta que cuando él estaba en la universidad varias veces tenía problemas, por ejemplo, en el taller de diseño. Y los mismos profes le decían, vaya donde Daniel Bermúdez, entonces lo mandaban y él cuenta ahí cómo él llegaba todo asustado pues a la oficina del maestro, y que en una de esas conversaciones precisamente él le muestra como los rayones que llevaba del taller y le decía es que no entiendo, es que no puedo, y el maestro, además de darle como unas recomendaciones proyectuales, le dice, es que usted lo que tiene que hacer es aprender a dibujar, porque lo que me está contando no es lo que ahí se ve. Entonces recuerdo mucho como cuando leí esa parte, lo recordaba cuando nos mostrabas la presentación, porque el dibujo en efecto es para nosotros un lenguaje, y aprender a comunicar también requiere pues aprender a hablar y a decir mi mamá me mima y enredarse y no saber pronunciar la R hasta que todo sale bien. Por acá en el Padlet nos dejaban una pregunta y alguien nos coloca lo siguiente. Siempre he pensado que el dibujo sirve para comunicar principalmente a uno mismo y después a los demás. ¿Crees que esta metodología o este procedimiento aplica de la misma forma para que el dibujo nos sirva primero para entender nuestras propias ideas? Claro que sí. Por eso lo mencionaba ahora también y me parece muy importante que a medida de que uno va desarrollando esa técnica de narrativa del dibujo narrativo y lo va migrando del ilustrativo al narrativo, uno va creando identidad. Y esa identidad entonces también permite ayudar a entender cómo es que estoy expresando o comunicando esas ideas. Entonces, sí es necesario que el dibujo narrativo te permita corregirte a ti mismo y entender cómo es que estás comunicando tus ideas. Porque si desde ahí, si uno mismo no entiende cómo a partir del dibujo contó algo, contó una idea proyectual, va a ser mucho más difícil que otra persona entienda esa idea proyectual. Entonces sí sirve como esa herramienta para mejorar la forma de comunicación en ese lenguaje gráfico que debemos de tener pues bastante ejercitado como arquitectos. Porque de pronto en los estudiantes de arquitectura es muy común ese formato extenso de pliegos y de grandes cantidades de pliegos o de información, pero aprender a narrar en múltiples formatos o en múltiples escenarios va a ser también muy útil para compartir de pronto ideas más express. Hoy en el taller, para muchos de ustedes quizás es necesario el formato que tienen, pero el día de mañana puede ser entonces la necesidad de sintetizar la información proyectual con un cliente en una hoja de tamaño carta, ¿cierto? Y comunicar esa información proyectual con múltiples recursos, así sea simplemente con un lapicero o un lápiz. Pero a través de esa diversidad de los recursos gráficos y de la forma en la que cuenta la idea proyectual, va a ser una forma de explicar ese lenguaje que nosotros entendemos en nuestra cabeza y que lo exteriorizamos a través de nuestra mano, o de herramientas digitales también. Bien con lo de las herramientas digitales, porque para allá iba. Allá vamos. También mencionabas en la charla justamente eso, que ahora disponemos de multiplicidad de herramientas. Decías que bueno que el papel siga existiendo y que ojalá siga existiendo ese tipo de soportes. Y ahí recordaba otra cosa, una charla de Francis Chin, en la que él hablaba que el dibujo a mano, pues finalmente se puede hacer sobre papel o sobre vidrio, ¿cierto? Que son las tabletas. Y le preguntaban que si se puede hacer en la tableta, ¿por qué no lo hace? Y él simplemente dijo, porque me gusta más dibujar sobre papel, ¿cierto? Es como que hay una cuestión también como de lo áptico, la sensibilidad, pero es verdad que independientemente de eso, se puede seguir trabajando la mano aún cuando esté de una vez quedando digitalizado.
Entonces, para ir a una pregunta también que nos colocan en el Padlet, yo quisiera primero enlazar con lo siguiente, y es que hay dibujo a mano, con instrumentos, a mano alzada, hay dibujo digital con herramientas pues digitales y también con la IA. ¿Crees o has identificado también desde la experiencia, desde la investigación, que hay como en especial unos momentos donde debería primar ese encuentro con cada uno de ellos? Sí, es que a pesar de que lleguen nuevos métodos de dibujo, nuevas formas de dibujar, nuevas maneras de dibujar, por excelencia el dibujo manual va a ser, como lo mencionaba de pronto ahorita en la presentación, ese medio en donde se descargan esas ideas primarias. Entonces creo que ahí tiene lugar el dibujo manual, a pesar de que nos estemos sobredigitalizando, porque muchas veces una idea puede ser tan fugaz que no alcance a el CAT o que no alcance a el prompt o que incluso porque las IAs todavía están muy en desarrollo, incluso esos prompts o esa IA ni siquiera entiendan tu estrategia de dibujo o tu idea de dibujo. Como la profundidad. Esa profundidad, exactamente. Entonces, yo creo que en ese sentido el dibujo manual será por excelencia la forma de depositar esas ideas inmediatas que uno tiene, que pues inicialmente de pronto no son esos rayones más escultóricos, sino que son esas ideas básicas. Y ya posteriormente con esas ideas, o gracias a esas ideas básicas en el dibujo manual, que se depositaron en la inmediatez de la idea, pues entonces se pueden digitalizar a través de otras herramientas como pueden ser los CADs, que van a tecnificar muchísimo más esa idea, o con la inteligencia artificial, que de pronto le van a dar un alcance muchísimo más rápido para el desarrollo de esa idea, porque pues esa es la razón también de la IA, que lo hace todo y rápido, ¿cierto? Mientras que los CAD todavía necesitan un tiempo de trabajo y una destreza y una habilidad en el manejo de las herramientas. Entonces, las tres van a seguir surgiendo, como lo decía Arte también, es que estoy seguro que en un par de años, como docentes, vamos a tener que enseñar a hacer prompts, vamos a tener que enseñar a utilizar IAs para dibujar, pero no significa que entonces ya el dibujo a mano no se enseñe, sí, también se va a seguir enseñando, que el dibujo de CADs no se enseñe, sí, se va a seguir, solo que esto viene a ser una herramienta más como en su momento les llegó a ser los CADs. Acá nos colocaban lo siguiente, y creo que es una percepción compartida, que incluso haré la aclaración y ya van a ver por qué voy a hacer esta aclaración. Yo lo noto estando como profe de segundo semestre. La pregunta es así. Como docentes hemos notado que a medida que los estudiantes van subiendo de nivel, esa expresividad y potencial narrativo se va volviendo en ocasiones más débil, priorizando más la cantidad que la comunicación. ¿Qué recomendación le darías a los estudiantes de últimos semestres para retomar esa intención narrativa en sus gráficos, por más digitales que sean? Sí, ese fenómeno sucede, pues, y yo me atrevo a decir, porque tampoco me va a salir de la bolsa, que pues a mí en algún momento también me pasó. Yo creo que es que está muy relacionado con la cantidad de trabajo que pueda tener un proyecto en un nivel de diseño alto, ¿cierto? Y la escala de diseño también es muchísimo más alta, entonces de pronto se prioriza por abordar esa escala o esa cantidad una narración más frágil o más débil. Pero entonces considero que lo necesario para crear una estrategia de comunicación y de narración gráfica es conocer primero qué tengo para contar, tan básico como esto, como hacer una lista de cuáles son los recursos gráficos que tengo y cómo los puedo aprovechar, y una lista paralela de qué necesito contar. Y de esa manera entonces empezar a unir cabos. Para poder hablar del factor bioclimático o de los dispositivos de luz o de lo que sea necesario con lo medioambiental, necesitaría entonces de pronto esta planta y aplicarle de pronto una estrategia de esquematización. Chuleado. Y así con otras
ideas que se necesiten contar. Es que mi proyecto necesita hablar de la forma en la que se dispone el espacio público. Entonces, tengo una planta que me puede servir en limpio y de pronto hablar un poco de cómo se dispuso ese espacio público y a través de otro esquema también crear entonces esa información para comunicar. Enlistar eso fue lo que de pronto a mí me sirvió al final de la carrera de arquitectura propiamente. Porque yo con mis colegas lo que hacía era eso, listo, necesitamos contar esto, ¿qué tenemos? Ah, bueno, saquemos entonces una planta base, una sección base, un isométrico base, y a partir de ese isométrico pelado, usted hace esto, yo hago esto, él hace esto. Y con base a eso, entonces ya teníamos una cantidad de productos y un banco de productos para incluir en la memoria gráfica que ya narrar iba a ser más fácil, porque narrar ya se iba a volver entonces en una estrategia de darle orden a esa narración para contarlo. Puede funcionar de esa manera, si esa es la pregunta. Y abstraer, porque a la final esos gráficos pueden ser de este tamaño. Exacto. Y cuentan un montón. Aquí hay dos preguntas que además creo que se pueden enlazar, y es que hablan de si la precisión del dibujo digital ha reducido la exploración conceptual del diseño. Y también hay otra que dice que la metodología BIM también podría ser entonces una herramienta de comunicación. Creo que están enfocándose también como a esa llamada rigidez, pues como del dibujo ultratécnico sobre software, que tanto corta ese proceso exploratorio. Y creo que de eso veníamos hablando cuando decíamos que hay unos momentos. Esa herramienta BIM antes fortalece muchísimo más la información narrativa técnica que pueda tener el proyecto, porque la ventaja de los modelos colaborativos es que tienen mucha información diversa y exageradamente interdisciplinar, de la cual uno puede tomar esos datos, o mejor dicho, antes la estrategia BIM está dando toda la tarea para poder resolver la información que se necesita contar. Entonces, considero que a pesar de que de pronto se puede ver un poco rígido ese medio de expresión, a través de ese método, de esa metodología, porque es una metodología, BIM es una metodología, ¿cierto? La metodología va a servir es para nutrirse de información y crear con eso unos productos gráficos a partir de esa información, que incluso pueden ser productos ajenos a nuestra profesión, porque hay modelos BIM que pueden tener datos cuantitativos más allá de los cualitativos y pueden servir incluso a partir de un esquema para contar esa información ajena a nuestra profesión. Bueno, un aviso parroquial es que con las preguntas que en este momento están en el Padlet vamos a hacer el cierre de la sesión, gracias a quienes han dejado sus comentarios. ¿Qué aconsejarías o qué técnicas aplicas para la constancia en el ámbito arquitectónico, ya sea como estudiante o docente, ya que es una carrera de tanto trabajo, empeño, y la procrastinación es algo con el que muchas personas luchamos? Sí. Y además, ponen por acá, para alguien que le cuesta un poco dibujar y no sabe cómo tal vez darse a entender mediante un dibujo, ¿qué otros consejos podrías dar? Bueno, a la primera de la procrastinación, porque también padecí o quizás padezco, pues yo creo que uno no se cura nunca de la procrastinación, pero en algún momento de mi proceso de formación como estudiante de arquitectura, me dije, me cansé de trasnochar, y eso sucedió en quinto. Dije, me voy a quedar otros 2 años y medio trasnochando. En realidad sí será necesario. Y hoy en día eso es lo que hago para trabajar también. Yo creo que mis colegas, mis compañeros y mis amigos ven mi calendar y me bravean, por no decir la palabra con P. Porque literal, pues mi calendar programa todo. Yo aconsejaría, es como cuando uno va a la tienda, y si usted va a la tienda y quiere comprar toda la tienda, pero tiene 2.000 pesos, no te va a alcanzar. Pero con el tiempo para la procrastinación es lo mismo. Si tú conoces cuánto tiempo dispones para las cosas, sabrás entonces cuánto tiempo gastar.
Entonces yo le recomendaría a los estudiantes de arquitectura, pero también a profesionales, colegas, a todo el mundo, que conocer el tiempo que se tienen para las cosas es la mejor estrategia para poder organizar, es que eso es un tema de organización. Ponerse una alarma. Sí, ponerse una alarma, un recordatorio, por lo menos estar revisando entonces y ser disciplinado también como con esa programación, porque fue la forma en la que me curé un poco de la procrastinación y evité trasnochar. Y a modestia aparte, pues yo durante el proceso de formación tuve un buen desempeño y llegaba pues como con los entregables que eran necesarios para las distintas clases. Eso como con el tema de la procrastinación, entonces a veces uno puede perder muchísimo tiempo deslizando esa pantalla y ese tiempo puede servir para Sin trabajar notarlo, porque y sin ese es notarlo. el problema, que uno no Sí, nota, uno no entonces uno nota. está ahí ya. Exacto. Y la otra pregunta era sobre, Era para alguien que le cuesta un poco dibujar ajá, y que no sabe la qué técnica. tanto o cómo expresarse en el dibujo, otros consejos. Para Si hay algún otro quienes adicional. les cuesta un poco dibujar, pues yo creo que no es pecado calcar. Insisto, es como las rueditas de la bicicleta, pero no te va a quedar hasta siendo magister calcando dibujos, ¿cierto? Eso por una parte. Calcar en algún momento sirve como para entrenar cognitivamente cómo es esa información que procesa el cerebro del dibujo y de la espacialidad y la proporción y se exterioriza a través de la mano. Y llegar a un punto en el que tanta práctica, que ese sería el otro consejo, la práctica, uno no puede pretender aprender a tocar guitarra con 2 tocaditas, serán de muchas semanas de práctica, días de práctica, igual que con un idioma, que con un deporte, con lo que sea. La práctica ha de ser entonces, por excelencia también, la forma de ir puliendo y mejorando la manera de dibujar o la técnica para dibujar. Entonces, creo que esa sería la estrategia que recomendaría para aprender a dibujar. Y ya para comunicar, lo que mencionaba también ahora, es empezar como a enlistar qué tengo y qué necesito contar. Entonces ya con lo que tengo cuento esto, con lo que tengo cuento esto y así sucesivamente. Yo me atrevería a sumar una recomendación Ujú. y es que no tengan miedo aquellos que estén empezando a aprender a dibujar, a equivocarse, porque miren los ejemplos que da el profe. O sea, aprender a montar en cicla, le quitas las rueditas y de pronto el primer día raspón. Aprender a pronunciar alguna cosa en un idioma súper extraño, uno suena como un sujeto no terrestre cuando dice y de pronto ya le va a ir saliendo, ¿cierto? Entonces, hay una cuestión que sucede actualmente con eso de la inmediatez y de la búsqueda de la perfección que aparece en redes. Y es que creemos que esos super dibujos que uno ve en los reels, esa persona lo hizo ahí en ese momentico, en 30 segundos, y no tuvo que pasar años entrenando la mano. Entonces, volveré como a eso que quería agregarles y es, no se preocupen al principio, sale mal, sale feo, sale raro, sale desproporcionado, pero si uno continúa poquito a poquito, toca la sonata, aprende otro idioma. Hay que entrenarse y el entrenamiento sí o sí va a tener momentos de el error, porque de ahí es de donde más se aprende. Entonces quería meter un No, poquito súper la bien. cucharada con eso. Buen aporte, gracias. Dicen acá que si la presión del tiempo limita la creatividad o la potencia al obligarse a sintetizar las ideas. Puede que sí. Alguien que trabaja así al límite puso esto. Sí, yo creo que como colombianos dejamos todo para última hora, como colombianos también entonces trabajamos bajo presión y de alguna manera también estamos hoy en día en una sociedad de la hiperproductividad que tenemos que producir, 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 producir para allá y para allá y para allá y para allá. Entonces puede que eso sí sea una forma también de trabajar y de dibujar. Muy seguramente el resultado no va a ser el esperado, pues porque dibujar toma tiempo, ¿cierto? Por el proceso que se necesita para analizar. Pero si de pronto uno programa y se prepara y conoce qué es lo que tiene que hacer y cuál es la carga de trabajo que tiene que abordar, va a tener un poquito más noción, por lo menos hasta dónde llegar con esa presión. Y si lo desarrolla de manera, no sé, completa,
o parcial y bien elaborada, entonces uno ya puede crear esas estrategias también. Bueno, lo va a hacer todo completo, pero de pronto un poquito regular, o lo va a hacer todo parcialmente completo, pero perfecto. O dentro de esa parcialidad abordar todo lo que tengo que contar, ¿cierto? Muy bien. Volviendo a la IA y ya casi a punto de cerrar, por acá nos colocaban una pregunta que creo que más o menos la has explicado, y es que si consideras que la inteligencia artificial entiende la narrativa espacial o solo organiza imágenes de forma estética. Sí, organiza las imágenes de forma estética y todavía considero que es una herramienta que está en proceso de maduración y de entrenamiento, y nosotros con ella, exactamente, porque pues es una herramienta algorítmica, es una herramienta que se nutre a través de un prompt, de una instrucción, y no sabemos dar instrucciones, entonces de pronto las instrucciones no son muy puntuales, y puede que sí se vea muy vistosa y muy bonito, pero incluso hasta la IA tiene su propia identidad como IA. Uno sabe cuando es un dibujo con IA y sabe cuando es un dibujo real. Eso tiene su propia identidad. Muy seguramente a medida que la IA vaya madurando un poco más y que aprendamos también a entenderla y a utilizarla mucho más, puede haber, ser más estrecha esa brecha entre lo hecho con IA y lo hecho con otros medios, otras herramientas. Y que si tienes algunas IAs recomendadas para implementar en arquitectura, No, la verdad es que publicidad política no paga. yo soy de la vieja escuela, la IA para el dibujo la utilizo muy poco, casi nula, o sea, la utilizo más de forma recreativa, como, pues no sé, yo todavía soy de esa vieja escuela, de más bien utilizar un motor de renderización y renderizar. Y ya hoy en día muchos motores de renderización, para los chicos que de pronto están más grandes que tienen el tema, hay muchos motores de renderización que ya se apoyan en IA para mejorar también los gráficos, la calidad gráfica o las texturas o muchas otras cosas que necesita un dibujo renderizado. Entonces, una IA así como con la que yo trabajé, no, porque no me gusta hacerlo. Sin embargo, Enscape, que es un motor de renderización que utilizo porque me gusta mucho por lo fácil, por lo liviano que es en los equipos, por la calidad de gráficos que saca, pues de renders que saca, tiene IA dentro de ese motor de renderización. Y la diferencia entre un render renderizado sin la IA de Enscape y un render renderizado con la IA de Enscape es bastante notoria en calidad, en resolución, en pixelación, en texturas, en detalles, sin que la IA común y corriente, ChatGPT, Gemini, entre otras, te terminen poniendo una ventana más o una puerta adicional o lo que sea, que pasa pues como por accidente con las IAs normales y gratuitas y todo esto. 6 dedos. 6 dedos 6 pasa. dedos. Leía también en algún momento, y a propósito del dibujo en el proceso de proyecto arquitectónico, que como se vuelve en esa herramienta de pensamiento, cuando dibujamos sobre los planos, cuando dibujamos sobre lo que tenemos ahí, vamos generando soluciones y a la par generando nuevos problemas que tendremos que solucionar, pero la agilidad que menciona el profe, quizá hasta este momento todavía no la dominamos rápidamente con la IA, como que uno a la final se va desesperando un poco como, no era eso. Entonces, claro, es porque Uy, sí. mientras le hacemos bien el prompt, ya las iremos entrenando y eso va a pasar y se va a volver cada vez más común, pero mientras eso pasa y le dedicamos el tiempo a ese entrenamiento, puede ser que ese dibujo con la mano siga siendo mucho más ágil. Voy a cerrar entonces con esta súper pregunta que está acá. Ay, Dios. Bueno. Personalmente, un buen arquitecto no es aquel que sabe dibujar necesariamente, sino el que sabe comunicar. El dibujo es una de las múltiples formas de expresar una idea o un proyecto. Es tal vez más bella o poética, desde lo conceptual hasta lo atmosférico o realista, pero dada la versatilidad de las formas de comunicación, manual, digital, IA, collage, maquetas, entre otras, ¿crees que en algún momento el dibujo digital va a convertir en inútil la enseñanza del dibujo manual? No, jamás, considero que no. Y también estoy de acuerdo con que
definitivamente, es decir, no podemos pretender que el dibujo manual se pierda porque, insisto, es la forma rápida de depositar las ideas que se tienen. El dibujo digital siempre va a ser una herramienta muchísimo más de apoyo hacia lo gráfico, y eso es lo que me lleva a investigar también esta investigación, valga la redundancia, y es que no basta con que sea bonito el dibujo, debe ser narrativo. Entonces, un buen arquitecto no es el que dibuja bonito, el buen arquitecto es el que comunica y narra correctamente su idea proyectual, que incluso lo uno trae a lo otro. Es que si sos capaz de narrar correctamente tu idea proyectual, el dibujo entonces es bonito, ¿cierto? Porque es bonito porque ya contó lo que se tenía que contar. Muy distinto fuera si el dibujo fuera muy bonito pero no alcanzara a contar nada. Entonces el arquitecto lo hace, la forma de comunicar correctamente sus ideas proyectuales, y a lo largo de la historia muchos colegas, muchos arquitectos famosos de pronto no han sido los mejores ilustradores, pero a través de unos bocetos y unos esquemas y unas formas de diagramar logran comunicar perfectamente una idea proyectual. Entonces eso desmiente esa idea de que el arquitecto, el buen arquitecto es el buen dibujante, ¿no? El dibujante de pronto podrá ser el delineante, el diseñador gráfico, otra cosa, pero el arquitecto es el buen proyectista, el buen narrador de proyectos. Siempre hemos tenido como esa idea de que las máquinas nos van a volver inútiles, pero depende también de nosotros. Pues seguimos pensando nosotros o dejamos que la máquina trate de pensar o decirnos qué pensar, porque no podemos olvidar que los programadores somos nosotros. Sí. Entonces, quizá esa misma pregunta la pudieron haber hecho por allá en los 70s, como, ay, va a llegar un dibujo digital, vamos a dejar de existir, y ahí estamos, y todavía hay delineantes incluso. Entonces, la profe María me dijo una vez, voy a citar, María Victoria, no hay que temerle a las nuevas tecnologías, es como cuando salió la calculadora. O el internet. Y no dejamos de hacer las cosas a mano, ni de saber contar, ni sumar, ni restar. Entonces ahí es que aprender a dominarlas. Correcto. El profe Jonathan tiene espacio en Quédate con Mayor, además, Cuña publicitaria. todos aquellos que quieran aprovechar esta experiencia de dibujo, las recomendaciones, su experiencia además como estudiante, yo puedo dar fe que sí, trabajaba y hacía de todo, y aún así sus entregas eran muy destacadas. Entonces, quienes quieran aprovechar también ese espacio para ir, para conversar, para que vayan aprovechando la universidad para esas otras formaciones que no siempre están dentro del aula, pues entonces los viernes. A las 10 de la mañana, de 10 a 12 del mediodía, bueno. Ahí estoy los viernes, en Quédate en Colmayor, exactamente aquí abajo. Ese viernes no. Este viernes no, porque celebramos el Día de Trabajo sin trabajar. Y nos veremos en los próximos diálogos que ya van a estar dentro de la semana de la facultad y enlazados con el Rápido de Diseño, que además les contamos que en esta versión del Rápido la vamos a hacer rápida, o sea, dentro de la misma sesión vamos a proponer el ejercicio, o sea, que ojalá se puedan animar, sacar el espacio, venir y participar para que hagamos algo entre todos en esa misma tarde. Eso será el miércoles 13 de mayo. A las 2 de la tarde. Sí, muy bien, igual saldrá por ahí la piecita para que nos veamos. Y traigan material de dibujo también. Ah, sí, traigan cositas para dibujar, vamos a hacer cosas con dibujo, y que tengan un buen cierre de semestre además. Los parroquiales. ¿Cierto? Muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo. Una feliz noche para todos y todas. Chao, gracias.